Hay ocasiones en la vida en las que suceden eventos tan sorpresivos que dejan una marca imborrable en nosotros. De esta manera transcurrió la jornada en la que Zane llegó a mi cuarto sin previo aviso. Transcurrió como cualquier otro día, una negociación. Mi esposo se encontraba en el trabajo como de costumbre cuando Zane, su hijo de una relación anterior, había regresado recientemente después de un periodo complicado. Desde que volvió, hemos estado caminando con mucho cuidado alrededor del otro, tratando de evitar cualquier conflicto del pasado. Mientras me encontraba en mi cuarto, probándome un vestido para una ocasión próxima, opté por cambiar a otra prenda. En el momento de esta transformación, estando en mi posición, la puerta se abrió. No olvides suscribirte a mi canal para que puedas seguir compartiendo más relatos interesantes como este. Asegúrate de no dejar de ver el vídeo completo. El vídeo me resulta atractivo debido a la fascinante trama que promete. Te invito a pulsar sobre el botón de me gusta como gesto de respaldo. ¿Has tenido la oportunidad de visualizar a Zane, Maya? La comunicación de Adil se interrumpió. Zane se quedó inmóvil en la entrada, sus ojos se ampliaron. De repente, engaspé, tomé rápidamente algo para taparme. Intenté comunicarme con Zane por teléfono, pero no obtuve respuesta. Estaba a punto de estirarme. Quedé atrapado después de que la puerta se cerrara. Siento rubor y desconcierto en mi rostro. La vuelta de Zane me había causado temor. Adil propuso la idea sin consultar conmigo previamente. A pesar de que no me causó asombro, con frecuencia Adil actuaba sin considerar las repercusiones de sus decisiones. Aún me encontraba receptiva. Zane requiere un sitio donde quedarse temporalmente. Una noche, Adil mencionó. Observando desde su dispositivo móvil, en esencia. No te preocupa, ¿cierto? Por supuesto, no podía negarse. A pesar de su reserva, Zane siempre se ha caracterizado por su humildad. Nuestra interacción ha sido amable, pero poco profunda. Pero la experiencia de tenerlo aquí resultó ser distinta. La presencia de Adil siempre le recordaba constantemente su pasado. Generó una atmósfera cargada de tensión. A los 25 años, resultaba irresistible la apariencia de Zane. Dividió el pelo moreno de Adil y trazó la forma de sus ojos. Sin embargo, la mirada de ella era más gentil y reflexiva. Con una seguridad callada, se condujo de manera que su reciente pausa resultara aún más asombrosa. Me hizo sentir mal. Durante una velada, en ausencia de Adil, Zane reveló su secreto. A pesar de mi esfuerzo por mantener un tono ameno en la conversación, la actitud indiferente de Zane me tomó por sorpresa. Mis disculpas, Zane. Anteriormente expresé que no debería ser. Había capturado. Es algo que ocurre. En la tarde del martes, mientras Adil estaba trabajando y Zane tenía planes de salir a realizar algunas tareas. Me encontraba en mi cuarto seleccionando un atuendo para una actividad benéfica. No tengo memoria de que la ropa se planchara. Con lágrimas en los ojos, la agarré y la coloqué en el suelo. En ese lugar, únicamente con mi brazo y mis pantalones, estaba explorando en busca de algo adicional cuando la puerta se abrió. Maya, ¿has tenido la oportunidad de visualizar a Zane? Al ver la escena, su voz se quebró repentinamente. Mis manos seguían heladas a pesar de llevar el anillo, mientras su mirada se alternaba entre mí y el suelo. De repente, su rostro adquirió un tono rojizo y se giró bruscamente, a punto de chocar con una lámpara. Expresó disculpas. Al girar desde la habitación, Zane se sobresaltó y tomó una prenda de vestir de inmediato. Me encontraba en el lugar cuando la puerta se cerró. Mi corazón se aceleró al darme cuenta de lo que acababa de suceder, se desplomó. Durante el resto de la jornada, procuré mantenerme alejado de él. Permanecí en mi cuarto, simulando estar ocupado, sin lograr concentrarme en ninguna tarea. Me sorprendió mucho ver la expresión de asombro en su rostro, y cada vez que lo recordaba, una sensación de vergüenza recorría todo mi ser. En la cena de esa noche, se podía sentir la intensa tensión entre nosotros. ¿Ya completaste esos deberes en el día de hoy? Traté de sonar relajado al hacer la pregunta. Zane contestó sin apartar la vista de su plato. Adil nos observó con sorpresa, sin tener otra opción.
Le recomendé a Zane que se tomara un momento para explorar y descubrir nuevas cosas. Expresé que era una excelente sugerencia, a pesar de que noté que mi tono de voz resultaba excesivamente radiante. Zane observó con una expresión facial enigmática. Expresó su agradecimiento por la amabilidad recibida. No me quedaré por más tiempo del necesario. Adil, al desechar la idea, le advirtió a su amigo que no fuera ingenuo. La familia tuya. Los días que vinieron a continuación resultaron impredecibles. Cada vez que hablaba con Zane, percibía una tensión palpable, como si los dos evitáramos sobrepasar un límite invisible. Decidió no quedarse a solas conmigo y me convencí de que era lo más conveniente. A pesar de intentar apartar el incidente de mis pensamientos, me vi recordándolo con más frecuencia de la que hubiera deseado. Una noche, me di cuenta de que me observaba desde la habitación. Su mirada fue fugaz, pero se prolongó lo necesario para que sintiera mariposas en el estómago. Eché un vistazo fugaz, tratando de hacer como si no me hubiera dado cuenta, aunque la situación se quedó grabada en mi mente. Poco tiempo pasó antes de que comenzara a percibir modificaciones en su conducta. Comenzó a regresar a su hogar más temprano y a dedicar más tiempo a áreas comunes. Aquella noche, me topé con él en la cocina, observándome fijamente junto al teléfono mientras sostenía un vaso de agua. Al no poder conciliar el sueño, le consulté con un tono animado. Sintió miedo. De esa manera. Guardamos silencio durante un instante. El único ruido que se escuchaba era el del frigorífico. En esa ocasión, expresó con tranquilidad, me disculpo. No es necesario que te disculpes, respondí de inmediato. Salir no era una buena idea. La actividad siguió adelante. Su atención se centró en algo específico. En el suelo. Le comuniqué con calma que se trató de un percance. Dejemos de darle vueltas a ese asunto. Él se observó a sí mismo, sus ojos se toparon con los míos. ¿Es eso lo que estás buscando? La pregunta me tomó por sorpresa. Me encontraba indeciso sobre cuál sería la mejor manera de contestar. Le expresé que era lo más conveniente. Mostró una sonrisa, aunque su gesto indicaba cierta duda. Una noche, todo se complicó cuando Adil avisó que se quedaría trabajando hasta tarde. Mientras me encontraba en la habitación, hojeando una revista, Zane hizo acto de presencia. Indeciso en el umbral, dudaba entre permanecer o marcharse. ¿Te gustaría presenciar algo? Al final, consult sobre el manejo del televisor. Por supuesto, respondí, apartando la revista. Tomó asiento a mi lado. Observamos en silencio, sin embargo, la atmósfera entre nosotros se llenó de una tensión inesperada. Cuando llegamos al almacén, nuestras manos se purificaron y experimenté una descarga eléctrica. Retiró de inmediato su mano, su rostro se ruborizó. Pidió disculpas. Acepté, a pesar de que mi voz temblaba al hablar. El instante ha quedado atrás, pero nos dejó una sensación de potencial que ninguno de los dos reconoció. Algunas noches después, me desperté a la mitad de la noche. En la casa reinaba la calma, salvo por el constante zumbido del horno de mi abuelo. Me levanté de la cama y me dirigí a la cocina con la intención de preparar té, pero me sorprendí al ver que Zane ya estaba allí. Tomando un café, se sentó a la mesa con la mirada perdida en sus pensamientos. La tenue iluminación de las lámparas en la habitación proyectó sombras sobre su rostro, dándole un aspecto más envejecido que sus 25 años. Tampoco logro conciliar el sueño, murmuré mientras miraba hacia la puerta. Observó su reflejo en el espejo, mostró asombro en su rostro y finalmente esbozó una sonrisa radiante, más o menos de esa manera. Serví una taza de té y me senté a disfrutarla. Por un instante, permanecimos en calma, sin decir una palabra. Después, de repente, se quebró la tranquilidad. ¿Te encuentras en una situación de la cual no puedes escapar? Interrogué con determinación, su tono de voz era sereno pero decidido. Quedé atrapado, repitiendo una y otra vez, observando mi mente. Expresó que pareces estar siguiendo una rutina, observando su taza de café, cumpliendo con las expectativas de todos, pero en realidad no estás experimentando la vida por tu cuenta. Las palabras que me dijo tuvieron un impacto más fuerte de lo que imaginaba.
Tuve dudas antes de contestar. Efectivamente, expresé mis palabras con tranquilidad. Con más frecuencia de la que quisiera reconocer. Él se observó a sí mismo, con la mirada en busca de la mía. ¿Cuál es tu acción al respecto? Confieso que no tengo esa información. Dediqué una gran cantidad de tiempo priorizando a los demás antes que a mí mismo. Qué acuerdo tan interesante, esta residencia. Jamás considerando mis deseos. La mirada de Zane se mantuvo inquebrantable. Tal vez ya sea el momento de que lo hagas. Las palabras que dijo se perdieron en el silencio que había entre los dos. Un reto del que no estaba convencido de estar preparado. Tras esa noche, nuestra relación experimentó un giro. Comenzó de manera modesta, con una mirada atenta y un cepillo de manos listo en la puerta de salida. Mientras me encontraba en el jardín colocando rosales, Zane se sumó a mi lado. ¿Requiere asistencia? Pregunté, con un sonido crujiente a mi lado. ¿Tienes conocimiento sobre la siembra de rosales? Experiment Mito. No tengo la menor idea, le confesé con una sonrisa. Rió mientras daba los huesos. Esperemos que no lo elimines. Durante el tiempo que compartimos trabajando, experimenté una sensación de tranquilidad que no había sentido desde hacía mucho tiempo. Zane sorprendió con la forma en que acaparaba la atención. ¿Te encuentras cómodo con esto? Observé detenidamente cómo cortaba un árbol. Afortunadamente, fue su voz la que se escuchó. En verdad, le comenté que posee una gran habilidad para percibir los detalles. Me observó, su rostro reflejaba sorpresa. Tal vez adquirió ese conocimiento observándote a ti. Los aplausos me sorprendieron, dejándome momentáneamente sin palabras. Tras esa velada, al lavarnos tras la cena, nuestras manos volvieron a desaparecer al tocar el mismo plato. El breve encuentro me impactó, trayendo a mi mente todo lo que habíamos edificado juntos. Zane se disculpó mientras tomaba su mano con rapidez y hablaba en voz baja. Está correcto, respondí, a pesar de que mi voz tembló ligeramente. Antes de retomar la palabra, dudó un instante. Entonces, en ese momento le respondí, al observarme, que no tenía importancia. La tensión entre nosotros se podía sentir claramente y era evidente que todo estaba a punto de transformarse. Con el transcurso de los días, las diferencias entre Zane y yo se hicieron más notorias. Ya no podíamos seguir manteniéndolo en secreto. Antaño, el hogar era un refugio sagrado, pero en la actualidad se asemejaba más a una olla a presión repleta de misterios. Al final, ocurrió lo que era inevitable. Esa mañana, Adil me abordó en la cocina. Con el rostro sombrío y las manos difuminadas al sostener su celular, exhibía la evidencia de lo sucedido. Tengo conocimiento de lo sucedido. Con desconfianza y enojo en su tono de voz, Adil expresó sus palabras. ¿Desde cuándo sucedió esto? Fue imposible cruzar la mirada con usted. Durante meses, las gritos y lágrimas ocultando mi rostro. De furia, el rostro de Adil adquirió un tono azul brillante. Durante varios meses, dedicado a mi trabajo y esforzándome por construir un futuro juntos, ¿ha sido? En el momento en que su voz se quebró, pude percibir la angustia reflejada en su mirada, sin embargo, ya no había marcha atrás. En ese instante, Zane ingresó y su rostro reflejaba intensidad al observar la escena. Adil fue consolado al escuchar que no era el único responsable de la situación. Su tono tranquilo pero decidido. No la respaldes. Adil mostró una sonrisa, esta vez enfocando su furia hacia Zane. Se decía que tú eras mi descendiente. Has sido desleal conmigo. No deseaba que esto ocurriera. Con firmeza, Zane expresó su amor por ti. Adil no creía en nada. ¿Crees que lo que estamos viviendo es amor? Aquí nos encontramos en plena jungla. La trama se intensificó velozmente. Mientras me mantenía impasible en el centro, las acusaciones circulaban a mi alrededor. No sirve para nada. Sal de ese lugar ahora mismo. Finalmente, Adil alzó la voz. Los dos, salid de mi hogar. Adil te lo rogue. Sin embargo, fue hacia mí con un gesto firme y definitivo. Prefiero no oírlo. Ya tomaste tu decisión. En silencio, Zane y yo recogimos nuestros objetos personales.
El peso de lo que hicimos se percibía intensamente en el ambiente. Mientras metía cosas en mi bolsa en el coche, eché un vistazo hacia la vivienda. La sensación de hogar no estuvo presente. Solamente era un sitio para residir. ¿Estás completamente convencido de esta situación? Mientras subíamos al coche, le cuestioné a Zane. Sin demora, prefirió mantener la mirada fija en el camino que se extendía ante él en lugar de contestar de inmediato. Desconozco la respuesta. Acepté con delicadeza la carga de la duda en mi corazón. Cuando nos marchábamos, mi celular empezó a sonar. Laura envió un mensaje con un enlace a una publicación en las redes sociales. En la publicación se mostraban las imágenes de las conversaciones entre Zane y yo. El reposo resultó placentero y extremadamente intenso. Mis seres queridos me brindaron su apoyo incondicional. Su crítica fue implacable y contundente. Se llegó a un acuerdo para el divorcio en cuestión de días, lo que me llevó a reconstruir mi vida. Zane me miró fijamente y me aseguró que siempre se preocuparía por mí. No podemos continuar con esta situación. Y así se marchó. Durante los meses posteriores, me esforcé por rehacer mi existencia. Las voces elevadas y las opiniones de quienes me rodeaban no dejaban de recordarme mis fallos. Sin embargo, durante los instantes de calma, experimenté una sensación de lucidez. Después de mucho tiempo, comencé a reflexionar sobre mis verdaderos deseos. No es por un pacto, ni por Zane, sino por mi propia persona. Al reflexionar, me percaté de que, aunque no podía modificar lo que ya había ocurrido, sí podía sacar lecciones de ello. Quizás, solo quizás, lograría hallar una forma de progresar. Después de la partida de Zane, atravesé las semanas más complicadas que haya experimentado. La ausencia de él llenó el apartamento de un silencio abrumador, mientras la carga de mis pérdidas me oprimía con desesperación. La falta de un acuerdo, a pesar de ser previsible, causó un dolor profundo. Mis amigos en quienes confiaba han desaparecido, su criterio es demasiado estricto para mantener charlas políticas en secreto. Sin embargo, le resultaba imposible enfrentar la angustia. Fue imprescindible atravesar un proceso doloroso al principio de la reconstrucción. Comencé a trabajar en un supermercado especializado en arte local, donde pasaba mis jornadas rodeado de colores y lienzos en blanco, representativos de posibilidades infinitas, aunque casi nunca los utilizaba. La primera en contactarme fue Maya. Esa mañana, recibí una llamada en la que me ofrecieron un café. Al llegar, su actitud era menos complicada que anteriormente, aunque sus ojos seguían mostrando cautela. No he venido a darte un sermón, expresó con calma, simplemente me interesa saber si te encuentras bien. Dudé, sin estar seguro de cuál sería mi respuesta. Aunque no estoy seguro, reconozco que estoy haciendo un esfuerzo. Maya dejó escapar un grito que reflejaba su profunda reflexión. No puedes hacer más que eso. Después de varios meses, en el preciso momento en que las cicatrices comenzaban a abrirse, un fuerte golpe en la puerta interrumpió la delicada tranquilidad que había logrado encontrar. Al abrirlo, se quedó completamente congelado. Justo delante de mí se encontraba Adil. Parecía mayor de lo que tenía en mente. Aunque su rostro denotaba fatiga, su mera existencia seguía transmitiendo la misma importancia. Mientras él permanecía presente, la tensión entre nosotros se intensificaba, observando atentamente mi rostro en busca de indicios de transformación. ¿Sería posible entablar una conversación? Con una calma inesperada, Adil formuló la pregunta. Descendí para permitirle el acceso, a pesar de que el ambiente se encontraba cargado de sorpresivas expresiones. En lugar de tomar asiento en la habitación, se encontraba junto a la ventana, observando la calle que se extendía debajo. Su voz tranquila comenzó expresando que pensaba que sentiría odio hacia ti, por tus acciones y por lo que arruinaste. Tomé asiento en el sofá y mis manos se retorcían nerviosamente a mis espaldas. Adil me interrumpió bruscamente mientras intentaba terminar lo que estaba diciendo y se acercó rápidamente a donde yo estaba. Creí que sentiría rencor hacia ti, pero en realidad solo experimento melancolía por nuestro pasado y las posibilidades que no llegamos a concretar. Las palabras impactaron con una fuerza inigualable. Creí que sentiría rencor hacia ti, pero sucedió.
No tenía intención de sentir odio hacia ti. Expresé con un tono de voz inseguro. Contestó afirmativamente, reconociendo su conocimiento. A pesar de que su voz seguía reflejando soledad, no resultaba menos difícil. Estuvimos conversando durante mucho tiempo, repasando recuerdos de nuestra pequeña casa que habíamos descuidado en aquel instante, pero que ahora lucía impresionante. Cuando salimos, la rabia entre nosotros se redujo y surgió una comprensión que no implicaba perdón, pero sí algo que podíamos tolerar. La marcha de Zane generó un vacío que resultaba inexplicable para mí. ¿A dónde se había ido? ¿Se arrepintió de ello? ¿Seguía recordándome de la misma manera en que yo lo hacía a él? Al atardecer, al estar cerrando la tienda de suministros de arte, descubrí una carta colocada debajo del limpiaparabrisas de mi coche. Al reconocer la caligrafía, mi corazón dio un brinco. El mensaje empezaba con Sanaa. Creí que al irme las cosas serían más sencillas, pero no ha sido así. Todavía tengo pensamientos sobre ti, sobre lo que vivimos juntos. Me pregunto si has seguido adelante. Espero que así sea. Cuídate a ti mismo. Zane. La carta no tenía firma, pero no hacía falta. Leyendo una y otra vez, cada palabra provocando una mezcla de emociones. Sentía alivio, tristeza y una leve esperanza egoísta de que no me hubieran olvidado. Motivado por la carta, retomé la pintura. Al principio, simplemente era una forma de romper el silencio, una distracción del ruido en mi mente. Al pintar el lienzo con colores, experimenté como una parte de mí regresaba, una parte que ni siquiera había notado que faltaba hasta ese momento. Un día, Maya se acercó y notó la repentina explosión de creatividad. Admirando los cuadros en las paredes, expresó: «Estos son maravillosos. Es necesario presentar estos». No estoy seguro. Tuve dudas. Con firmeza, Maya le dijo a Sanaa que no se cuestionara a sí misma. «Tienes algo valioso para compartir». Un año después de la partida de Zane, el destino lo trajo de vuelta a mi vida. Mientras inauguraba mi propia galería, lo vi al otro lado de la sala. Su apariencia había cambiado, lucía más maduro, sin embargo, su atractivo seguía siendo igual de fuerte. Al acercarse, susurró suavemente: «Sanaa». Contesté, con el corazón acelerado, le dije a Zane. Por un instante permanecimos allí, mientras el bullicio de la habitación se desvanecía en segundo plano. Señalando los cuadros a nuestro alrededor, él comentó: «Lo lograste». «Tuve que hacerlo», murmuré con firmeza para mí misma. Asintió con la comisura de los labios curvada en una sonrisa. «Me siento orgulloso de ti». Aquella noche estuvimos conversando durante horas, poniéndonos al día sobre todo tipo de temas. Cuando la galería se quedó vacía, el ambiente entre nosotros estaba impregnado de una comprensión silenciosa. En esta ocasión, la partida de Zane no generó la misma sensación de tristeza que solía provocar en el pasado al no quedarse en el pueblo. Se percibió como el final de una etapa que siempre se atesoraría, a pesar del sufrimiento que conllevó. En el momento en que me encontraba en mi taller, rodeado de tonalidades y texturas de mi nueva vida, comprendí que, aunque el pasado siempre estaría presente en mí, no era necesario que me definiera. Después de mucho tiempo, experimenté una sensación de tranquilidad.